de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les saludamos a nombre de este gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Víctor Mejías y acompañándoles un rato Daniel Lara Farías y quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Gracias a quienes nos ven en Periscope. Muchísimas gracias también a quienes nos ven en las retransmisiones de BPI. Y por supuesto a quienes nos ven en diferido en nuestro canal de YouTube, que es Radio Caracas Radio o RCR 750. Ese es nuestro punto de contacto en YouTube para que nos vea en diferido. Daniel Lara, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Creo que en el futuro, el 27 de mayo, en una Venezuela libre y democrática, el 27 de mayo debería ser declarado Día Nacional de la Libertad de Expresión. Hoy estamos cumpliendo 13 años del cierre ilegal, del atropello que significó el cierre de RCTV, que fue un atropello no solamente contra la libertad de expresión, que fue un atropello contra trabajadores, que fue un atropello contra la libre empresa, que fue un atropello contra la libre opinión, que fue un atropello contra la ley, que fue una muestra de... Por eso es que cuando yo escucho... Eso fue en el 2007. Cuando yo escucho a gente que ahorita... ¿Dónde estaba Luis Ortega? Yo quisiera saber, ¿dónde estaba Luis Ortega en el 2007? Porque ya se despertó, fue antier. Estaba pegada ahí, estaba chupando. Yo quisiera saber... O sea, ¿qué hizo Luis Ortega? ¿Qué hizo Rodríguez Torres? ¿Qué hizo Baduel? ¿Qué hicieron esos ilustres para evitar que se cerrara RCTV? Cuando no... Más bien contribuyeron y llevaron el pico y la pala para ayudar a intentar enterrar a RCTV, porque te voy a decir una cosa, RCTV vive, Chávez no. Bueno, y el canal de RCTV en YouTube, te voy a decir una cosa, estoy viendo Pobre Negro otra vez. Ah, sí. RCTV, no, porque es que es importante decir esto. RCTV fue, para los que hablan de los canales, de que no les gustaba la cultura y cosas. RCTV tenía los clásicos de Rómulo Gallegos llevados a miniseries y a unitarios, que son unas piezas maravillosas. Yo invito a la gente en el canal de RCTV, todos los programas de expedición completos, las expediciones al Sari Sariñama, a los Tepuyes, es una cosa maravillosa lo que allí hay, y eso fue hecho por la empresa privada. Eso fue hecho por iniciativa privada, en un canal privado que fue cerrado por Chávez. Y cuando revisas Venezolana de Televisión, hoy, bueno, la única fauna que aparece es la fauna del PSOE. Bueno. Que si vamos a hablar de fauna, bien desmejorada y venida a menos. Neomar. Bueno, pero siento, Neomar, que tú hoy tienes una felicidad especial, siento alegría en tu ánimo y no quiero interrumpirte ante
la presencia salvadora que tenemos hoy en nuestro programa. Presente usted, por favor, a nuestra invitada. Ya la vamos a presentar, pero un comentario adicional a lo que tú decías, Daniel. Sí, y parece que hubiese sido una especie de maldición 13 años después, porque si uno hace el balance en números redondos de 10 años de la televisión venezolana en esta última época, bueno, nada más basta ver cómo está la televisión comercial privada venezolana, en lo que se ha convertido Venevisión. Independientemente de la línea política, yo me refiero es a lo que generalmente era un medio de comunicación. Sí, claro, y lo que hacía la gente con la televisión nacional, bueno, ver uno que otro programa que le llamaba la atención, que la pegaba, como decimos nosotros en criollo. Bueno, ¿cuánto rato no tienen Venevisión, Televen, esas terceras televisoras que nunca pudieron ser como, no sé, el Canal 12, el Canal 57 de la señal abierta, que no pegan una? Es decir, que no hay nada nuevo dentro de la televisión nacional. Aquí parece que con la ida de RCTV, más que hacerse un espacio como pensaban algunos, y me refiero directamente a Venevisión, que les quedaba la cancha libre porque no iban a tener competencia y eso iba a ser un reino de maravillas. Bueno, lo que ha ocurrido en estos últimos 10, 13 años es que esa ausencia de competencia, además de todo el desmejoramiento que ha tenido el país en todos los órdenes de la vida, terminó acabando con lo poco que quedaba de televisión nacional. O sea, aquí la televisión nacional está en el suelo. Vayan a ver en lo que se ha convertido, y no por la cuarentena, sino en general, ya en los últimos años, Venevisión y Televen, que son como las dos más fuertes, aparte de RCTV, cuando existía esa competencia a tres, ¿no? en la televisora nacional. Pero bueno, el día de hoy, Daniel, y vamos a comenzar con nuestra invitada, que es María Corina Machado, y ya está en línea con nosotros. Ayer yo te hablaba a ti del panorama en el que significaba verse inmerso en una situación donde Irán, país sancionado por los Estados Unidos, te envía unos buques o unos tanqueros con gasolina. Esos tanqueros llegan acá, según Juan Fernández, uno de ellos para ser desviados a Cuba, otro país que está en la mira de los Estados Unidos de hace décadas. Y además nos enteramos el día de ayer que un ilustre personaje apodado Jesús Santrich, porque ese no es su nombre de pila original, que es un guerrillero de la FARC, bueno, tenía cobijo y prácticamente protección en el 23 de enero acá en Caracas, que lo estaban moviendo según unas denuncias que se hicieron el día de ayer también. Bueno, hoy te tengo una nueva para complementar el panorama de desgracias. Ese país anarquizado, ese país del que queda poco, ese ex país, como llama Blanco Muñoz estos casos, se ve en medio de un escándalo develado por Reuters, creo que sí, es Reuters la que saca la información el día de hoy, donde un ex guardaespaldas de Cilia Flores, de nombre Yasenki Lamas, estaría en los Estados Unidos en una suerte de estos programas donde detienen a la gente y entonces a cambio de colaboración, de delación, porque eso es lo que se produce, se le mejoran las condiciones de la pena y todo lo demás. Bueno, ¿y qué es lo que dice Yasenki? Debe estar cantando, Dios mío. ¿Qué es lo que dice Yasenki? Que el narcotraficante no es Maduro, que lo pusieron en una lista hace más de un mes. No, que Cilia Flores, amén de tener como compañero sentimental a una persona acusada de narcotráfico y de tener a unos sobrinos presos en los Estados Unidos por narcotráfico, ella misma ha estado metida dentro de esta actividad ilícita. Bueno, como se pensaba, pero ahora fíjate, María Corina, este panorama que estamos planteando, estamos hablando de que cada día más pruebas salen a la luz con respecto a los negocios sucios de esta casta criminal que está acaparando el poder en Venezuela. Y la gente sigue agobiada. Pero lo más importante y lo más grave es que estos tipos siguen en Miraflores. María Corina, ¿dónde estamos y para dónde vamos? Hola muchachos, muchísimas gracias por tener la oportunidad de conversar con ustedes. Yo he pasado todo el día pensando en el tema de Radio Caracas Televisión por razones obvias y ahora cuando los escuchaba comentarlo me venían a la mente las palabras de Churchill cuando trataba de persuadir a toda la nación inglesa de la amenaza que representaba el nazismo y bueno, y los apaciguadores y cohabitadores, Chamberlain y compañía le decían que no y al final él les dijo en su momento, miren, ustedes están entregando su dignidad para evitar la guerra y al final se van a quedar sin dignidad y van a tener la guerra. Y lo pienso por Radio Caracas Televisión y por todos aquellos que en su momento se burlaron incluso de la dignidad de sus directivos y sus accionistas y sus trabajadores y sus artistas.
y les decían, no voy a decir la palabra porque estamos en horario infantil, pero ustedes son bien gafos porque, bueno, hagan algunas pequeñas concesiones y si no, mira, van a terminar cerrados. ¿Cuánto no se burlaron y renegaron de Marcel Granier y tantos otros y mira cómo están hoy? Sin dignidad y sin los canales. Porque Radio Caracas Televisión regresará a una Venezuela libre y regresará con la frente y la dignidad en alto. Porque este país no va a olvidar, porque aquí todo se va a saber. Entonces lo que estamos viviendo es efectivamente la disolución de una nación. O sea, Venezuela está en proceso de disolución. Ya nosotros no podemos hablar ni de república. Vamos a hablar de democracia, eso fue hace muchísimos años que la perdimos. Pero tampoco tenemos república. Ahora, la nación propiamente dicha, integrada por territorio, población, instituciones, la estamos perdiendo. Por lo tanto, hoy tenemos que hablar de Venezuela un Estado fallido y además un Estado forajido. Y desde luego, cuando tú tienes una nación como la nuestra que está ocupada por fuerzas del mal y del crimen, y todos los días van a seguir apareciendo nuevos casos de narcotráfico, terrorismo, lavado de dólares, tráfico de niños, tráfico de combustible, todo que salpica, además hay que decirlo con mucho dolor a muchos sectores, porque esto no se contiene nada más dentro de lo que se visten de rojo. Gente dentro y fuera del país que se han beneficiado con enormes cantidades de dinero a raíz del hambre de los venezolanos y que ahora las cosas cuando se empiezan a descubrir, entonces empieza uno a entender el comportamiento de ciertos actores en estos años de lucha. Pero se va a saber todo y va a haber justicia. Ahora, un país ocupado, es absurdo pensar que solamente entre los venezolanos que estamos secuestrados podemos liberarlo. Obviamente los venezolanos tenemos mucho que hacer. Y entre otras cosas no caer en las trampas y en las complicidades y en la cohabitación que ha sido la política cubana y del madurismo. Pero sin lugar a duda lo más importante que tenemos que hacer es asegurarnos que las fuerzas necesarias de la comunidad internacional de Occidente se aceleren y se apliquen en la única dirección que va a permitir salvar al país. Eso es donde estamos ahorita. Uh-huh. Ahora, María Corina, fíjate que hay algo que a mí me preocupa de manera especial, que ocurre con los opositores, y no voy a usar mis calificativos con respecto a toda esa oposición. Pero hay algo que a mí me llama la atención con todo aquel que se asume como de oposición en Venezuela, que es la forma como ve a los aliados fuera del país, a los aliados exteriores. Y entonces se piensa que en Estados Unidos los aliados son nada más los republicanos. Se piensa que en Colombia los aliados son nada más los uribistas. Se piensa que en España los aliados son nada más el centro derecha. Y de alguna manera también se ha establecido que los aliados son todos estos 55 países que han apoyado abiertamente, ¿no?, el experimento del gobierno interino, pero se deja de lado cualquier tipo de acercamiento o siquiera de diálogo o conversación para intentar entender qué es lo que quiere Rusia con Venezuela y hasta dónde pretende llegar Rusia en su apoyo al régimen venezolano. Porque eso nunca se ha planteado. No, yo sí creo que claro que se ha planteado. Y han habido muchas conversaciones, te aseguro, con Rusia y con China y con otros países que han estado cercanos al régimen. No se hace público por razones obvias, probablemente porque los mismos países son los que no lo quieren. Ahora, aquí lo que hay que entender es que esto es un tema que trasciende lo ideológico, porque esto es una operación antioccidental, tú lo sabes muy bien. Entonces, esto es un proceso, una enorme operación donde se han ido develando quiénes estaban y estaban desde hace mucho tiempo. Y yo sé que a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado cuando decíamos primero que estaban los cubanos, no, que están los cubanos, qué exageración, pero que son esas teorías de conspiración. Bueno, míralo cómo terminó lo que llamaban la teoría de conspiración, ondeando la bandera de Irán en las torres del silencio. O sea, ¿qué más evidencia? Porque además esto es una gran provocación a los Estados Unidos, pero una provocación a Occidente. Es claro que la ocupación de Venezuela tiene un proyecto de dominación que trasciende nuestras fronteras, y si no, mira lo que ha pasado el año pasado. O sea, lo advertimos con tiempo. Daniel, te digo, yo pude hablar con miembros de distintos gobiernos de este hemisferio y decirle, va a ocurrir, hay un proceso de desestabilización en marcha, y nos decían, no vale, si nosotros estamos a no sé cuántos kilómetros, el chavismo no llega hasta aquí, ahí tienes
Hoy nadie puede dudar que en Ecuador, que en Colombia, que en Brasil, que en Chile están metidos hasta aquí el dinero, los infiltrados y las comunicaciones y la inteligencia de este ecosistema criminal que se ha instalado en Venezuela. Entonces, y aquí está metido Raimundo y todo el mundo. Y es un proceso de somalización, es decir, el país se nos está fracturando, estamos perdiendo pedazos de territorio. Y si no se produce esta reacción interna y externa de liberación y de paz de un país ocupado, miren, corremos el riesgo de perder la nación, que Venezuela se desintegre. Ahora, yo no sé qué más tiene que ocurrir para que entendamos que esto es lo que está en marcha, que este es el plan de estos criminales, pero que también, porque la respuesta que hay es, bueno, pero entonces no tenemos fuerza, no podemos hacer nada. ¿Cómo que no tenemos fuerza? ¿Cómo que no podemos hacer nada? Los que te dicen que no tienen fuerza, los que te dicen que no se puede hacer nada, es los que se quieren ir por la ruta de la cohabitación y decir, como no podemos sacarlos, entonces déjame ver qué migajas me entregan y qué negocio para mí. Y eso es lo que ha venido ocurriendo durante todos estos años. Sobre esa ruta, María Corina, vamos a hablar a continuación de este corte comercial. Vamos a hacer la pausa comercial que ya nos corresponde y a la vuelta seguimos con María Corina Machado, que hoy nos acompaña en Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. María Corina Machado, a mí me consta que desde hace mucho tiempo tú habías hecho las advertencias y eran pocos en Venezuela los que se creían las advertencias, por ejemplo, de los vínculos con los regímenes extremistas de Medio Oriente, con los vínculos con la actividad del narcotráfico en nuestra hermana Colombia y los grupos paramilitares y la guerrilla, de los vínculos incluso que se ponían en tela de juicio hasta hace nada, de los vínculos con La Habana y el castrismo cubano. Bueno, eso hoy es una realidad constatada en la taza, como dice el dicho. O sea, ya eso está prácticamente develado incluso para los incrédulos. Pero el hecho, María Corina, es que se impone eso que tú has dicho, que es que solos no podemos. Y entonces frente a ello, lo que opera es que otros actores tienen que concientizarse a propósito del problema y tienen que tomar cartas en el asunto. Y uno siente que con la llegada, por ejemplo, de estos tanqueros iraníes a Venezuela, y es lo que ha querido incluso vender el régimen como propaganda, bueno, la atención y la capacidad de acción de nuestros socios internacionales, que hay que reconocerla, Donald Trump en los Estados Unidos, el presidente Uribe en Colombia, Bolsonaro, por ejemplo, en el Brasil, y otro grupo importante de presidentes del hemisferio, es limitada, que ellos no se atreven a ir más allá, que no cruzan la raya amarilla del metro. ¿Qué te parece a ti? ¿No te parece que ha faltado un poco más de decisión? ¿Es que tienen demasiados problemas o es que el asunto de Venezuela todavía tiene capacidad de esperar frente a las agendas internacionales? Bueno, desde luego que creo que se ha enterrado demasiado. Nosotros hemos tenido casi 20 años luchando solos, los venezolanos. Yo les puedo contar a ustedes lo que fueron mis primeros intentos ya hace, no sé cuántos años. A mí me tiraban la puerta en la cara cuando iba a parlamentos o cancillería, se burlaban de mí.
Y me contestaban, pero si Chávez quiere a los pobres. Y yo le decía, sí, los quiere bien pobres, los quiere arruinados, los quiere de rodillas. Y hay una realidad, imperó durante mucho tiempo en el hemisferio una política de desplazar el caso venezolano y privilegiar el diálogo de paz en Colombia y convertir a Cuba en un actor privilegiado del hemisferio. Y mira lo que terminó ocurriendo. Entonces, nos tardó mucho persuadir y convencer y hacer entender la naturaleza de lo que aquí pasaba. Ahora, aquí en los últimos meses hay eventos muy importantes, desde la activación del TIAR, que durante muchos meses le dijeron a los diputados de la fracción del 16 de julio y a nosotros que éramos unos radicales, que por qué pedíamos que se activara el TIAR, si eso nunca iba a pasar, y pasó. Y pasó fundamentalmente por la presión de la gente, yo digo, por los guerreros del teclado, que los reivindico cada día, porque es la voz del ciudadano que se hace escuchar. ¿Cuál es la consecuencia de esa activación del TIAR? Ok, ya voy a eso, pero déjame terminar de armar el marco, porque yo creo que está el TIAR, está el 26 de abril, perdón, el 26 de marzo, cuando se hacen públicos los indictments por terrorismo y narcotráfico a 16 jerarcas del régimen. Y ustedes saben muy bien lo que significa un indictment en los Estados Unidos, una imputación, una fiscalía. Eso no lo puede quitar ni el presidente Trump, porque allá la justicia es autónoma. Y para que haya un indictment es porque esos tipos tienen pruebas en la mano, tienen los pelos en la mano el burro. Así que olvídense de que eso es otro nivel, porque eso es decir, esto es un narcoestado terrorista. Eso no tiene precedentes en la historia del hemisferio. Y después, el 1 de abril, se inicia la operación antinarcóticos con 22 países y Estados Unidos a la cabeza. Obviamente que nosotros como venezolanos queremos que esto se resuelva hace muchísimo tiempo. Obviamente que cada vez que la comunidad internacional retrasa una acción, el precio lo paga Venezuela en vidas, pero es que también aquí se han cometido errores y aquí hay que asumirlo. Cuando tú tienes una dirigencia política que de espalda a tus aliados se sienta 11 meses a conversar con Noruega y en Barbados, y estos interlocutores se enteran por las redes sociales, tú me dirás si no se va socavando la credibilidad. Lo que ocurrió el 30 de abril, los últimos escándalos. Entonces, también los actores internacionales le dicen, ya va. O sea, yo tengo que tener confianza, no solamente en los interlocutores, a los efectos, la estrategia a seguir, sino también pensando en lo que va a ser el proceso de transición, que es un proceso tremendamente complicado, de reconstrucción de una nación, y que los aliados dicen, bueno, ¿quién puede conducir esto con confianza, con autoridad moral, con conocimiento, con serenidad, con amplitud y con honestidad? María Corina, las repercusiones de estas acciones, entonces tú sí crees que van a llegar, o sea, que no es un tema meramente retórico ni de papeleo de la justicia de los Estados Unidos, por ejemplo, que es la pregunta de Daniel, ¿no? Por ejemplo, las implicaciones del TIAR, que mucha gente se las pregunta. Yo te lo pongo de esta manera, Niomar. Para mí no existe ninguna otra vía. Si existe otra, díganmela. Yo ojalá pudiéramos decir que esto salimos por una elección, ojalá. O que podemos salir esto por una negociación y un diálogo. O porque hay un quiebre militar. O algunos decían, bueno, acaba de quedar descartado, en mi opinión, lo que son incursiones privadas externas de fuerza, porque el régimen tiene un sistema de inteligencia que penetra todo. La insurrección popular, bueno, ¿qué más la hemos estimulado y promovido? O sea, tenemos años en esto, pero tenemos un país que estos tipos exprofeso están matando a la sociedad de hambre. O sea, un país donde medio país no tiene cómo cocinar, ni con electricidad, ni con gas, con leña, donde la gente tiene que estar cargando el agua a no sé cuántos pisos, porque tú tienes 21 horas sin luz, en Lara, en Mérida, en Apure, en Maracaibo. Entonces, también tú vas sometiendo una sociedad a niveles de dependencia gigantesca. Ahora, yo sí creo que ahí hay fuerza. Lo que pasa es que esa fuerza requiere la compañía y la confianza para la sociedad venezolana de que también vendrán fuerzas externas, porque, insisto, Venezuela está invadido. Cuando yo escucho algunos que dicen, pues que esto es un problema entre nosotros, no se metan. Y digo, bueno, ¿y eso se lo están diciendo qué? ¿A los rusos, a los cubanos, a la guerrilla colombiana, al cartel de Sinaloa?
A Hezbollah, ¿a quién le están diciendo eso? Para mí eso es estamos en horario infantil, una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, pero que tiene consecuencias en vidas para un país que no da más y que no aguanta más. Entonces, la respuesta directa es: yo estoy haciendo todo lo que puedo para lograr que esa coalición internacional de liberación y paz se produzca. Y creo que Occidente, si piensa en su propio, en su interés, en la seguridad hemisférica, es el primero interesado en actuar. Es decir, no es solo por las vidas de los venezolanos, es porque tú no puedes permitir que un Estado criminal, terrorista, aliado de Irán, se instale en el corazón de este hemisferio. No lo puedes permitir, a menos que estés dispuesto a que se te termine de extender y perder toda la región, cosa que no veo a los intereses de las naciones y de los estados, los que están pensando en el bienestar de estas naciones y no en un tema electoral, como dice Daniel, dispuestos a arriesgar. Sí. Claro. Tenemos que hacer el corte de esta hora, pero la gran pregunta que sobrevuela la mente de los venezolanos que intentamos analizar qué es lo que está ocurriendo es si se le acabó el tiempo al gobierno interino. ¿Fracasó ese experimento el gobierno interino? ¿Fue una mala apuesta o no podemos descartarlo por el hecho de que aún mantiene el apoyo, por lo menos, de los Estados Unidos? Vamos a ir al corte y de regreso seguimos con esta conversación con María Corina Machado en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel preguntaba quisiera que Daniel formule lo que tiene que preguntar. Porque... se agotó el experimento del gobierno interino. Lo que se está agotando es el tiempo y la paciencia de los venezolanos. Está claro que aquí se ha configurado una instancia que no representa a las fuerzas democráticas venezolanas, que en mi opinión se agarraron a la fuerza de la conducción política, que es el llamado G4, que son 4 partidos que por circunstancias muy particulares y porque se negaron a hacer primarias en las elecciones del 2015, tuvieron una mayoría
en diputados y entonces se agarraron la dirección de la oposición para ellos. Y son, a mi modo de ver, responsables de que en estos eventos que han ocurrido en los últimos años, 2013, 2014, 2016, 2017, cuando el referéndum del 16 de julio, pues el 2019, pues todas estas experiencias terminaran en diálogos y en intentos de entenderse y de cohabitar con la tiranía. Les recuerdo algo, miren, para mí una cosa que jamás se me borrará, el nombre que le llevó esa representación de la oposición al diálogo de República Dominicana se llamaba Convivencia Democrática. Convivencia democrática con estos criminales, ¿no? Entonces, mientras la dirección política esté dirigida por ese grupo, no hay vida. Para mí no hay vida, porque han demostrado que tienen un propósito distinto al que tenemos la mayoría de los venezolanos. ¿Tú piensas que ese G4, incluyendo tus aliados en la salida de Voluntad Popular, ese G4 debe pasar a un lado para poder conducir una oposición genuina? Yo te voy a decir una cosa, yo creo que hay gente honorable en todos los partidos políticos, en todos. Hay gente buena y gente que realmente quiere salir de esto y está dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Aquí hay un problema con los cogollos y las direcciones de esos partidos. Y eso obviamente no le quita la responsabilidad a sus miembros, porque yo creo que si tú estás en un partido donde están viendo que la cosa va mal, tu deber es corregirlo, ¿no? Ahora, sí creo que allí, en esas direcciones políticas, hay una enorme responsabilidad y hay muchas cuentas que rendirle al país. Y te repito, yo no reconozco como venezolana y mucho menos como militante y parte de un partido que esas personas sean los interlocutores frente al país o frente al mundo. Y creo que ha llegado la hora y que los venezolanos tenemos que entender que aquí hay dos claras posiciones. Hay aquellos que dicen, en Venezuela no hay fuerza, hay que cohabitar, y por lo tanto, como no lo podemos sacar, vamos a aceptar las migajas que nos envíen, y están hablando de diálogo en este momento, y están hablando de elección, es más, no han dejado de hablar nunca, de hacer pseudo elecciones, porque no son elecciones. Si tú no tienes soberanía nacional, si tú tienes un país que se está haciendo pedacitos, que se nos está deshilachando, ¿cómo puedes hablar de que eso son elecciones? Dile a la gente de la Cota 905 que vaya a votar, o de La Guajira, o de Paria, o el sur de Anzoátegui, de Aragua, o de Guárico, por Dios santo, es decir, la Sierra de Perijá. Bueno, la frontera que los tienen sitiados, por el amor de Dios. Eso no son elecciones, y todo el mundo sabe que a este régimen lo que le conviene es dar una imagen al mundo de que aquí la cosa se está normalizando, y nada es más útil que un proceso electoral. Mientras nosotros decimos en Venezuela hay un conflicto armado, porque aquí han matado a 1.300 venezolanos entre enero y marzo, los cuerpos de seguridad, y lo pongo entre comillas, ni hablar de los colectivos y sin contar los grupos criminales. Los han matado, los iban a buscar a su casa, los han sacado, el FAES, el DGCIM, el 6CPC. Y tú puedes decir, son indicadores superiores a países que son considerados en guerra. Bueno, María Corina, pero hay un grupo de personas con toda la intencionalidad del caso que dicen ahora que, como ellos están percatándose de que la iniciativa de la presidencia interina naufragó, porque ese es el criterio que ellos tienen, bueno, tenemos 1 año y medio en esto y esto no ha llevado a nada, lo que corresponde ahora es una cosa nueva, que es una innovación dentro de la política opositora venezolana, que es cohabitar. Y es sencillamente cuadrar unas condiciones más o menos favorables, dicen ellos, yo no sé qué es lo favorable para ellos, probablemente su bolsillo, para hacer esas elecciones. O sea, todo está dado hacia allá. De hecho, hay muchas especulaciones sobre, incluso ahora con el tema de la eventual renovación del CNE, bueno, ya ruedan rumores por aquí y por allá, de los cuales yo no me voy a hacer eco porque al final de cuentas esos son rumores. Pero procede primero la renovación del CNE, una cosa cosmética, porque ahí no va a haber transformaciones de fondo, pero esta gente le dice o le quiere vender la especie al pueblo de que esto ha fracasado, que Guaidó ha fracasado y que lo que corresponde es negociar mejores condiciones de convivencia con el régimen y irse a una elección. Y le dicen, bueno, es que va a aparecer la gasolina, van a aparecer los alimentos, se va a acabar el problema de la electricidad, el problema del agua, porque bueno, sí, eso tiene que ver con las sanciones. Entonces también hay que pujar a favor del desmontaje de las sanciones.
Esa política que tú percibes, María Corina, porque sé que tú la percibes, que yo la percibo, que la perciben todos los amigos que nos escuchan, ¿esa política tú crees que cuaje dentro de los partidos de oposición de este llamado G4? ¿Eso es lo que están buscando ellos o hay divisiones allí? La verdad es que no sé y no me importa. Ajá. Porque esto ya no depende de ellos. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está la innovación en esa política que tú describes? Eso no es lo que tienen años haciendo. Uh-huh. ¿Dónde está la innovación de sentarse a negociar con el régimen y con Jorge Rodríguez y 2 partidos para mí y 1 de nadie? Por favor. O sea, ¿tú crees que la gente ya a estas alturas se come La gente no tiene que comerse ni un cable. Se va a estar comiendo estos cuentos. Por el amor de Dios, Neomar. Lo que esos tipos están planteando, eso no se llama cohabitación. Eso es claudicar. Eso es entregar la lucha. Eso es decir que todos estos 20 años y todos los muertos y toda la separación y todas las pérdidas fue en vano porque se le van a entregar al régimen para darle Venezuela. Pues se equivocan porque como te dije al principio, esto no depende de ellos. O sea, esto es una lucha eminentemente ciudadana de los venezolanos que estamos aquí y los que están afuera. Porque Daniel y cualquier otro venezolano que está afuera le duele esto y además saben que su voz es tremendamente poderosa afuera, explicando las cosas como son. Aquí hay mucha plata y yo no voy a especular tampoco en las razones por las cuales plantean eso. No sé si es miedo, extorsión, presiones, amenaza, intereses, todas las anteriores. No lo sé. María Corina, ¿cuándo fue la última? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Juan Guaidó? No sé, hace como 1 mes y medio más o menos que me llamó por teléfono, cuando iba a anunciar, el día antes de que iba a anunciar el llamado Gobierno de Emergencia Nacional. Por cierto, con el cual tengo profundas diferencias, como lo he dicho públicamente. Uh-huh. Ahora, fíjate una cosa, María Corina. Ahora, ya va, espérate, permíteme terminar, porque a mí no me gusta evadir preguntas difíciles y tú planteabas si el gobierno interino fracasó. Yo te diría, el objetivo del gobierno interino, la razón por la cual le dimos todo apoyo, y yo de primera, fue para concluir una tarea. Primero el cese de la usurpación y a partir de allí iniciar un proceso de transición. Ese es el propósito del gobierno interino. Al día de hoy ha fracasado, no lo ha logrado. Mi posición es, si continúa en la senda y con los amarres, con actores que están planteando la claudicación y la cohabitación, pues ese gobierno interino no tendrá éxito. Ahora, yo hoy no puedo hablar por Guaidó ni por ninguno de los integrantes del gobierno interino. Yo apoyo una política, yo apoyo la ruta del 233, yo apoyo el cese de la usurpación. Y yo creo que hay una ventana de oportunidad todavía para aprovechar este momentum con las fuerzas internas y externas, y creo que el incidente con Irán es una demostración que el régimen está realmente amenazado, asfixiado por el cierre de las opciones de financiamiento legal y ilegal, uh-huh, y que se tira en los brazos de Irán porque no tiene otra opción. Pero eso es una señal de radicalización que obliga a las fuerzas de Occidente a actuar. Esa es mi posición. Ahora, el apoyo a la ruta del 233, el apoyo a lo planteado en el 350 se mantiene. ¿Y el apoyo a Guaidó? Pero es que es lo mismo. Es lo mismo. Yo apoyo la ruta del 233, que implica que el presidente de la Asamblea Nacional es el presidente interino. Ahora, si Guaidó se desvía y se niega a cumplirlo, pues seguiremos sin él. ¿Y tú crees que no se ha desviado ya? Bueno, creo que ha caído en varias trampas, sí, como por ejemplo, y tengo que decirlo, el haber auspiciado y haberle abierto los brazos y haber aplaudido el regreso de exdiputados chavistas en septiembre del año pasado, que bastante advertimos que no lo hicieran, porque no son diputados, porque perdieron su condición como tal, como establece la Constitución, y entonces estos tipos lo reciben, le aplauden, le dan la bienvenida, y ahí tú tienes lo que le hicieron el 5 de enero y lo que les acaban de hacer el día de ayer. Entonces, ¿quién enterró a la Asamblea Nacional? ¿Quién la enterró? ¿El TSJ?
o los errores que se están cometiendo en una dirección política, que yo la verdad te voy a decir honestamente, yo ya no creo que aquí hay espacio ni para indiferencia, ni para ignorancia, ni para ingenuidad, porque aquí las cosas están muy claras y el país ya sabe muy bien qué es lo que estamos enfrentando y qué funciona y qué no funciona para sacar estos criminales del poder. Todas esas denuncias que están surgiendo ahorita, en este momento en el que estamos hablando, desde los Estados Unidos, con este representante al Congreso de los Estados Unidos, entonces todos los días aparece un tema nuevo de dinero que fue aprobado por aquí y pasó por allá y termina entonces llegando al financiamiento directamente, según dicen estas informaciones, a Leopoldo López y a Lilian Tintori. Todas estas cosas que han surgido con respecto al dinero, lo del cucutazo, las cuestiones del concierto, etcétera, etcétera, donde todo parece muy opaco. Todo eso, independientemente de que estamos claros de que el derecho a la defensa y el debido proceso es algo que todos queremos que se respete, pero no son como demasiados escándalos con el tema del dinero como para desconfiar aún más de las fórmulas que se han utilizado para manejar esto. O sea, ¿ha habido transparencia en medio de estas cosas para por lo menos decir, oye, vale, explica qué es lo que está pasando con el dinero? Eso se habla dentro de la oposición. Bueno, yo no hablo con ellos, así que yo no te puedo decir si ellos hablan entre ellos de eso. Lo que sí te puedo decir es que hay denuncias, en particular las que se hicieron a conocer el día de hoy, que son muy graves. Y el país tiene derecho a exigir explicaciones a todos los mencionados. ¿Se refiere al asunto de Gorrín, que aparece otra vez sobrevolando el nombre de Gorrín como intermediario o puente financiero entre sectores del chavismo y sectores de cierta oposición? Nombre que aparece de manera recurrente. Uh-huh. De manera recurrente. Recordemos que es una persona que además tiene un indictment. Y repito, cuando una fiscalía en los Estados Unidos hace una imputación de esta naturaleza, es porque tiene evidencias. O sea, esto no es una declaración de un periódico, de un periodista, por más serio que sea. Esto es muy grave. Y el país merece saber. Y las explicaciones también deben dárselas, considero yo, a los miembros de sus partidos. Porque, insisto, hay gente honorable en cada uno de sus partidos que está arriesgando su vida, porque hacer política en Venezuela hoy significa eso. Y que tienen derecho a saber todo. Y esto no puede despacharse diciendo, no, esto es que es un periodista o un medio pagado, como han culpado el Panam Post diciendo que lo pago yo, imagínate tú. o han descalificado y negado a las agencias AP o Reuters. O sea, tú no puedes seguir descalificando, tú tienes que dar la cara y dar explicaciones, sobre todo cuando se tratan de medios serios. Y honestamente yo te digo, la verdad se va a saber. Y en que Estados Unidos la justicia funciona. Entonces, los venezolanos tenemos derecho a saber y que se nos aclare con precisión si ha habido o no recepción de fondos por la vía de ese señor o cualquier otro testaferro del régimen. De ese señor que se llama Raúl Gorrín y que está solicitado por los Estados Unidos. Pero además, no solamente eso, porque lo hablamos en una oportunidad, estoy seguro que tú tienes muy buena memoria y te recuerdas. La fracción 16 de julio planteó que se creara la Comisión Gorrín a propósito de esa acusación. Uh-huh. Se creó la comisión, pero decidieron que iban a investigar desde la época de Cristóbal Colón en adelante, ¿no? Porque entonces la comisión iba a investigar todo el mundo. Y nosotros, la fracción 16 de julio la llamó la Comisión Gorrín. Dime tú cuándo se ha vuelto a reunir. Y ahí tú tienes al diputado Juan Pablo García perseguido, y te digo, fundamentalmente fue por haber impulsado esa comisión. Y todos los días lo recuerda. Entonces, aquí hay gente honorable que exige que se sepa la verdad, haciendo política como hay gente honorable como ustedes haciendo periodismo, como hay gente honorable incluso en el seno de las Fuerzas Armadas. Mira cómo están matando a militares venezolanos, como lo ocurrió hace 2 días en el Callao. Y ahí hubo muertos, militares, ciudadanos militares inocentes. Y sobre esto tiene que haber justicia. Hay gente. Y todos quienes... Perdón, dime. Sí. No, ¿cómo no, María Corina? Que digo que hay gente que se enteró ayer que Globovisión, esa nueva Globovisión, es el medio que es, y que se enteró ayer que Raúl Gorrín es el presunto criminal que es. O sea, hay gente que pasa... Neomar, te voy a contar una cosa que nunca le he contado en público. Por favor. Te voy a contar una cosa. En el año
creo que no se fue 2016 o 2017, pero en medio de algunas de estas protestas, a mí me contacta un medio francés a decirme que quería hacerme una entrevista. Y me dice, pero mira, es en la azotea de Globovisión porque nosotros alquilamos el espacio, ellos tienen allí unas antenas. Pero bueno, iré. Yo tenía muchísimo tiempo que no pisaba esa instalación. Al poco tiempo me llaman en la noche y me dicen, mira, lamentamos mucho, tenemos que cancelar la entrevista porque recibimos una llamada de presidencia diciendo que la señora María Corina Machado tiene prohibido pisar las instalaciones de Globovisión. Y yo le contesté a mucha honra, Así. a mucha honra. Así. Y desde entonces, quiero que sepan, incluso antes de eso, ninguno de los de 20 pisamos esas instalaciones porque sí sabemos, y aquí tiene que haber sanción moral. No todo vale, porque esta lucha es por encima de todo una lucha de principios, ¿vale? Esto es una lucha ética. Y por encima de todo se trata de entender que sí es una lucha entre vida o muerte, es una lucha entre el bien y el mal, y una lucha entre la justicia y la corrupción. Y ahí yo no quiero puntos medios, yo no quiero estar neutral. Ahí no hay posibilidad de estar jugando en los dos tableros a la vez. Y aquí hay mucha gente que dice, mira, como nosotros somos muy pragmáticos y tenemos mucho burdel político, jugamos en todos los tableros. Bueno, yo esa porquería no quiero tener. Esa experiencia no la quiero tener. Vamos a ir al corte. El último corte, Neomar, ¿no? ¿Cómo no, Daniel? Vamos a la pausa comercial y a la vuelta seguimos en los minutos finales con María Corina Machado. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar. Solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel, vamos a leer comentarios ya en los minutos finales para María Corina. Por acá. Los comentarios que tenemos en nuestras redes y particularmente en nuestro chat en YouTube. Fran Bola le dice, adelante María Corina, eres grande, no desmayes nunca. Hay muchos comentarios que van a lo mismo y los resumo, donde dicen, muy bien, pero ¿qué se debe hacer en la práctica? Pregunta Yurbi Querales. Juan Hidalgo igualmente dice que siempre te he apoyado y siempre lo haré, honestidad y principios, pero hay como una... lo más repetido entre los comentarios es eso. Bueno, pero está muy bien, entonces ¿qué hacemos? Y por supuesto a los reporteros
o al que opina normalmente que le pregunte, bueno, ¿y tú qué propones? Es una cosa tonta, pero a un dirigente creo que es a quien hay que preguntarle, ¿y tú qué propones, María Corina? No, yo no creo que es una cosa tonta a nadie, porque esto no es una lucha política, esta es una lucha ciudadana, y aquí se nos va la vida a todos. Y lo primero que yo le voy a responder es con una palabra: luchar y seguir. Y aquí estoy y sigo, porque al final las guerras, y esto es una guerra no convencional la que se está librando en Venezuela, se ganan o se pierden aquí y aquí. Y si en algo saben incidir los cubanos y este régimen es en la desmoralización, es decir, hacerte sentir que eres débil, que no puedes, porque como estamos divididos, ¿qué vamos a estar divididos? Este país está más unido que nunca en su historia. Que hay algunos dirigentes que están intentando entenderse con la tiranía, vaya a saber por qué, eso es problema de ellos, pero el país está unido y será problema nuestro si le hacemos caso. Y si seguimos esos acuerdos de espalda a Venezuela que implican la entrega de esta lucha, la claudicación de esta lucha. Aquí hay una sola cosa que hacer: seguir y ganar. Entender todo lo que hemos logrado, que no es poca cosa. Y todos estos procesos se demuestran, y lo quiero decir, y yo sé que hay una gente que le puede sonar poco tangible, pero los procesos exitosos, o sea, donde se han derrotado tiranías y ha ido procesos de transición complejos, requieren tanto de la fuerza física como de la fuerza intelectual, la fuerza de las ideas y la fuerza de las convicciones. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer: asegurarnos que ni un solo venezolano se sienta derrotado y se dé por perdido. Y por supuesto, identificar dónde están las trampas y no caer en ellas. Dónde están los corruptos y denunciarlos. Dónde están los cómplices y evitar cualquier, aproximación o contacto con su política. Eso es lo que hay que hacer. Y hoy en día el país está claro, a mi modo de ver, de que funciona y que no. Y yo creo que la comunidad internacional también está clarísima. Y aquí se va a saber todo. Muchachos, yo les termino diciendo, aquí se va a saber. Y vamos a avanzar por un país donde va a haber justicia. Justicia, porque cualquier acuerdo que nos plantean, como esos mecanismos de transición, donde aquí se perdona a todo el mundo, y donde tú dejas a los jerarcas del régimen en el poder, en serio. O sea, ¿tú te imaginas a un tipo que ha manejado una de las redes de narcotráfico, o de lavado de dólares, o de corrupción, o de los testaferros, en un gobierno de unidad nacional? ¿Tú crees que eso va a derivar en restablecer el Estado de Derecho y que haya un sistema de justicia autónomo que lo va a juzgar a él y a quitarle su plata? Por Dios. O sea, esto es lo que a los venezolanos nos queda muy claro, y yo sí quiero terminar diciéndoles como un mensaje de profundo dolor de lo que está pasando en el país. Yo no estoy viajando por Venezuela, como es mi vida, por razones obvias, porque no hay gasolina, pero estoy en contacto con los venezolanos como nunca. Les digo que esto es más intenso que incluso antes de que empezara la pandemia, y hoy hablo con un trabajador en Bolívar y con un campesino en los Andes y con un estudiante de la UDO y con una mamá y sé y vivo lo que está pasando en nuestro país, lo compartimos. O sea, esto no se aguanta más y esto tiene que derivar pronto con las fuerzas acumuladas en un proceso de transición en el cual vamos a haber aprendido muchísimo. Y si hay una lección es entender que la única manera que Venezuela pueda despegar y resurgir es con pilares republicanos y éticos muy sólidos. Éticos muy sólidos. Ese cuento de que la política con ética es romanticismo y ese es comeflorismo, miren a dónde nos ha traído el pragmatismo, muchachos. Miren. Así es. Entonces aquí tiene integridad, aquí tiene que haber justicia, aquí tiene que prevalecer la verdad. Esa es la verdadera transformación y la ruptura histórica que vamos a lograr para reconstruir nuestro país. Y va a pasar. Óigame, va a pasar. María Corina Machado, te agradecemos mucho por acompañarnos todo este rato. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Quiero mucho, cuídense mucho. Un fuerte abrazo y gracias. Recordamos el día de hoy. Un beso grande. Cuídense. Gracias. Era María Corina Machado quien tuvo bien conversar con nosotros en nuestro programa de hoy. Amigas y amigos, nosotros les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta nueva jornada de lucha y de información libre. Les pedimos por favor que estén de regreso mañana, cuando estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsíNosVa
@DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.